Bueno, mi nombre es Juan Terranova, yo trabajo en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires y estoy con Roberto Garrone en conexión. Hola Roberto, ¿cómo estás? Buen Buen día. día, ¿cómo estás, Juan? ¿Bien? Muy bien, un placer saludarte. Roberto es periodista, vive en Mar del Plata, es especialista en pesca y puerto, una especialidad del periodismo que no es tan común en nuestro país, pese a tener una costa importantísima, ¿no? Tenemos una soberanía marítima de las más importantes del mundo, pero por desgracia nuestro país no desarrolló un periodismo que se ocupe de esa parte de la Argentina, que como vamos a charlar con Roberto, es una zona de la Argentina con muchísimos recursos y también con muchos problemas, muchos de ellos desconocidos para el argentino de a pie. Eh, Roberto, lo primero que te quiero preguntar es ¿cómo empezaste con este periodismo? Vamos a recomendar tu sitio que se llama Puerto de Palos. Lo pueden seguir en Twitter Puerto, como Roberto Garrone, que es muy activo, y puertodepalos.net, que es el sitio que vos tenés y donde escribís eh, con mucha actividad ligada al sector. Ahora sí te pregunto, eh, discúlpame, ¿cómo empezaste a hacer este periodismo? Arranqué hace 17 años, más o menos. Sí, principios del 2000. Compartí ahí, yo laburaba en una agencia de comunicación que a su vez era representante del diario Página 12, y el diseñador de esa agencia a su vez diseñaba una revista que se llama Puerto, que en ese entonces salía en papel, y ahí los chicos, era un matrimonio joven que había que había estudiado periodismo, que se había volcado a la industria del pescado, porque veían que era un nicho que no tenía quien reflejara toda esa historia, todo ese movimiento. Pensemos en Mar del Plata en el año 2000, era una industria con mucho más predicamento de lo que es hoy en día, o tal vez la industria en este tiempo ha cambiado, después lo podemos ir eh, conversando, pero en ese tiempo era un puerto meramente fresquero, con mucho más trabajo en tierra de lo que es hoy. Después podemos contar por qué se llevó a esa situación, pero en ese momento tenía los obreros del pescado eran mucho más de 10.000, y ellos comenzaron con una revista en el sindicato del pescado. Después vieron que era un sector mucho más amplio que la mirada laboral, pero conservaron siempre esa preocupación por saber qué era lo que pasaba en los eslabones más débiles de la cadena. Y ellos se enfocaron más hacia la política pesquera, hacia otros eslabones de la industria, y yo comencé trabajando justamente, la revista salía bimestral, en informes sobre la situación social de los trabajadores, conflictos sindicales, pujas salariales, y de a poco me fui introduciendo en este mundo, que tampoco tenía muchos más cronistas que lo contaran, y me fui especializando un poco en esta temática. Es compleja para quien lo mira de afuera, porque la industria tiene 12 gremios, tiene 5 cámaras empresarias vinculadas con armadores pesqueros, después están las cámaras que reprocesan el pescado, la industria conservera, está el INIDEP con sus distintos programas de pesquerías, calamar, langostino, merluza, variado costero, está el Consejo Federal Pesquero, que es el órgano que tiene representantes de las provincias con litoral marítimo y representantes del Poder Ejecutivo Nacional, y donde se fijan algunas políticas o queda en evidencia la falta de un manejo pesquero. Son múltiples las miradas, los órganos, los gremios, las industrias, las empresas que intervienen en todo este sector, así que para quien lo mira de afuera es difícil de abordar. Y si pensamos que es una actividad pesquera que ocurre 150 millas náuticas mar adentro,
un recurso que está en las profundidades del océano, que lo vemos, o el común de la gente lo ve en la pescadería entero o convertido en filet, es casi un mundo desconocido, y el país exporta más pescado que la carne, ha llegado a exportar más, ha llegado a generar más divisas que la exportación de carne vacuna. O sea que es un sector importante de la economía, y sin embargo casi se desarrolla, en Mar del Plata se desarrolla de espaldas a Juan B. Justo, que es el límite territorial. Juan B. Justo hacia el sur comienza todo el mundo puerto, pero en el país esa situación es completamente más aguda. Así que bueno, ¿Y por, intentando mostrar eso. por qué pensás que esto es así? ¿Por qué no hay un periodismo hablando sobre esta industria que me decís que incluso tuvo momentos donde rivalizó y superó nuestra industria de la carne, que es fundamental tanto en la tradición como en nuestra cultura, como en nuestra economía? ¿Por qué pensás que no hay un periodismo volcado a esta industria? Eh, Creo que hay dos miradas. Desde la mirada del sector pesquero, es un sector difícil, es un sector que no muestra las cartas, que no se preocupa por ser permeable a la mirada de la comunidad. Es muy difícil, no hay casi vínculos que acerquen industria pesquera comunidad. Eh, Pensemos que son muy pocas las empresas que tal vez hagan responsabilidad social empresaria o alguna. No les interesa. Yo creo que es tradicional. Han sido familias de pescadores que en algún momento se han reconvertido, pero siguen siendo decisiones de gente que tal vez no esté preparada para esa mirada o para salir a mostrar, o que no comprendan el valor que tiene lo que hace, como para que la sociedad lo vea. Y del otro lado me parece que también pasa lo mismo, como que Argentina en sí es un país de espaldas al mar. Si pensamos en lo que es la situación de la flota 200, de lo que ocurre con la flota en la milla 201, con la flota extranjera que frecuentemente incursiona dentro de la zona económica exclusiva a robar recursos naturales argentinos, y la pasividad del gobierno para plantear estas quejas, la situación de Uruguay en este conflicto de apoyo a la flota china, que es la principal flota que opera sobre los recursos naturales en el Atlántico Sur. Creo que obedece a las dos cuestiones. De un lado no quieren mostrar mucho, y del otro lado no están muy interesados porque no conocen, porque, como te decía recién, es una actividad que se desarrolla mar adentro, que está en las profundidades del océano. Creo que confluyen esos dos cuestiones. ¿Y cómo es recibido tu periodismo? Vos todo el tiempo estás mirando lo que pasa en el puerto, hablando con los obreros, hablando también con las diferentes empresas, describiendo la situación. Siempre te veo muy activo. ¿Cómo has recibido este periodismo que haces vos? Es difícil pensar. Yo escribo en un portal que se llama Revista Puerto. Bueno, esa revista en el 2009 se convirtió en un portal porque ya los medios habían cambiado y no había manera de salir cada 2 meses, porque la gente se enteraba con un clic entrando en un portal de noticias que actualizaba permanentemente. Entonces nos reconvertimos y somos un portal que actualiza de lunes a viernes información pesquera. Y ahí soy cronista, todos los días escribo alguna nota, pero el lector que ya entra en Revista Puerto, el sitio debe tener 70.000 visitas por día, más o menos 70.000, 80.000 visitas por día. Yo entiendo que es un lector que si ingresa a Revista Puerto es porque está en el negocio, o está de algún lado del mostrador, o como empresa, o como trabajador, o como actor funcionario. Manejo determinados lenguajes que tal vez no sea necesario explicar en Puerto de Palos, que es el otro portal
ese portal nació en un sitio de noticias de Mar del Plata, tal vez el más importante, como una columna de opinión semanal. Y ahí contaba tal vez con algunos detalles mucho más básicos para que Doña Rosa, el lector normal que no esté o que no conozca la realidad portuaria, comprenda por qué pasaban algunas cosas de las que pasan en el puerto. Entonces, para ese lector, ahora es Puerto de Palos, pero Puerto de Palos también lo consume el que lee Revista Puerto. Entonces es muy difícil saber exactamente a quién le escribo, porque hay muchas cosas que el empresario sabe mucho más que yo de lo que estoy contando, y tal vez Doña Rosa o el lector de a pie, hay algunas cosas que no las termina de comprender porque es un mundo que más allá de lo que pueda explicar, no se resuelve en 40 líneas, 50 líneas. Así que es complejo desde ese lado saber siempre, cada jueves, a quién le voy a escribir. Pero siempre tratando de ofrecer un poco de análisis, no hay... esa columna se actualiza una vez por semana, no hay corte y pegue de gacetilla, no, es solamente análisis y plantear lo que a mí me parece con múltiples miradas de distintos actores en la cuestión, pero repasa tanto situación del recurso, tanto necesidad el dragado que tiene Mar del Plata, industria naval, industria de la conserva. ¿Querés ¿Querés contarme un poco cómo es esto de la flota china, por favor? Que me parece que es un tema, si bien no es reciente, ya tiene unos años, es un tema muy delicado porque articula muchas cuestiones. Los barcos chinos se ven en Mar del Plata. Hay barcos, los barcos, a ver, planteemos un poco para que la gente la entienda. La flota extranjera que opera sobre la milla 200 básicamente pesca calamar. Que el calamar es un recurso, uno de los principales recursos del mar argentino. Hay flota argentina que pesca calamar con permisos de pesca nacionales. Esos barcos son alrededor de 69, 70 barcos. En ese grupo de barcos hay empresas chinas que han comprado barcos, han comprado el permiso de pesca y han sumado su barco y pescan dentro de la zona económica exclusiva. Hay el grupo Fénix, que es un grupo de empresas chinas que tiene 12, 13 barcos y pesca de este lado del océano, de la milla 200. Y después hay un grupo que según la abundancia del calamar varía, de acuerdo todos los años varía, son alrededor de 300 barcos que pescan calamar. El calamar no conoce fronteras, entonces se desplaza desde la zona económica exclusiva argentina hacia afuera, a medida que va avanzando el año. Esta flota no tiene ningún control, ninguna reglamentación. Hay organizaciones que han estudiado y van distinguiendo cada componente de la flota. No tiene posicionamiento satelital, emplea mano de obra esclava. En el puerto por eso hablaba de Uruguay como pieza clave, porque muchos de estos barcos, cuando termina la temporada, se van a Ecuador y a Perú a pescar el calamar gigante, y cuando esa temporada termina, vuelven y hacen centro de operaciones en Montevideo, se alistan, se reparan y vuelven al sur para iniciar la temporada de calamar al año siguiente. En el puerto de Montevideo en los últimos 24 meses se habían detectado el desembarque de un cadáver por mes en esta flota. Un cadáver de un marinero, de uno de los operarios. De un marinero por mes en los últimos 24 meses. Lo que habla a la clara de las condiciones de lo que es esta flota operando sobre la milla 200. Este año, y después, esa flota también entra cuando el calamar viene hacia... No hay forma de controlar. Por lo general, ellos pescan sobre la milla 200. Este año, a partir de un video que
que mostró un capitán de un barco argentino. Él veía que todo el posicionamiento satelital de su barco y cómo unos 100 barcos extranjeros estaban dentro de la zona económica exclusiva argentina. Eso generó una rápida intervención del gobierno nacional, que hasta ese momento no se había mostrado indiferente ante esta situación. Esto pasa todos los años, no es nuevo. La flota argentina comienza a pescar calamar el 7 de enero, y ellos están desde la fiesta, ya están pescando sobre la milla 200 el calamar. Eso generó una rápida intervención, y este año se detuvieron 3 barcos, un portugués, un coreano y un chino. Y bueno, esta semana se actualizaron, tuvo media sanción el proyecto de ley para actualizar las multas, porque Argentina no actualizaba las multas a la pesca ilegal que generan estos barcos desde el año 98. En el año 98 se habían fijado como multa máxima 10 millones de dólares pesos y una multa mínima de 5 millones de pesos dólares, y seguían con esos niveles de multa. Ahora se establecen unidades pesqueras en base al litro de combustible, un mínimo de 30.000 y un máximo de 300.000, y tiene media sanción. Seguramente en el Senado se convierta en ley, pero era necesaria la actualización de las multas. Esto no los va a disuadir en absoluto que Argentina aumente las multas, porque ellos tienen absolutamente contemplada la posibilidad de que sean capturados, y es tal la ganancia que generan con esta pesca ilegal, no declarada, no reglamentada, que lo tienen perfectamente computado. Imagínate, hay empresas, obviamente que el Estado chino forma parte y es socio de las empresas. Hay empresas que tienen 30, 40 barcos, y que generan este tipo de pesca. Yo hablé con un inspector, que un compañero suyo había salido en el barco de la Armada. La patrulla Bullard es una de las patrulleras nuevas que incorporó la Armada, que Argentina compró en Francia. Esa patrullera fue puesta con el objetivo de custodiar la zona de la milla 200 y capturó un barco coreano. Y el inspector me decía que el barco tenía 3 años de antigüedad, era un barco nuevo, pero la mugre, las condiciones de habitabilidad de la embarcación, él tuvo que subir a la embarcación, lo llevaron los miembros de la Armada para verificar redes, para verificar cantidad de captura. Estuvo 2 días a bordo del barco chino, 2 días sin dormir, porque no tenía dónde dormir. En esas condiciones viven miles de marineros, taiwaneses, indonesios, peruanos. El grado de vulnerabilidad que sufre toda esa flota extranjera a bordo de estos barcos chinos es impresionante. Se han hecho denuncias, hay organizaciones que plantean esta cuestión, más allá del recurso calamar que roban, las condiciones de esclavitud a las que someten a los trabajadores, y sin embargo China sigue manejándolo como quiere toda esta situación en sus barcos. Es muy interesante pensarlo en relación a esta nueva propuesta que hay de criar cerdos para el consumo de China, ¿no? O sea, nosotros ya estamos en relación con las proteínas que consume China, porque la sacan de un mar cercano a la Argentina o directamente del mar argentino, digamos. Y toma estado público el tema porcino, porque en África esa gripe porcina mató una cantidad de animales, y qué sé yo, toma estado público y se está discutiendo el tema de si hacer granjas porcinas o no, cuando en realidad lo que tendríamos que estar discutiendo con China es ese calamar, porque eso ya está en marcha, ya está funcionando, ellos sacan la proteína ahí, una proteína que necesitan y que la Argentina no consume, ¿no? Porque nosotros de ese calamar, ¿cuánto consumimos? ¿Cuánto podríamos consumir? ¿Cómo es la situación alimentaria en ese sentido? ¿Cómo la ves?
No, la industria pesquera es netamente exportadora. Argentina consume, el mito siempre dicen, se consume el 5% de lo que se exporta. El año pasado se exportaron casi 500.000 toneladas de productos pesqueros, eso generó alrededor de 2.000 millones de dólares de exportaciones. China, obviamente, es el principal destino de las exportaciones argentinas, no solo consume calamar, sino también consume langostino. Y China no solamente consume el langostino salvaje y austral, que es el que se pesca en aguas patagónicas, sino que consume mucho camarón de cultivo. Ecuador, solo Ecuador, le vende a China langostino de cultivo y genera 2.000 millones de dólares solamente con ese producto. También le vende Taiwán, el negocio del camarón de cultivo, bueno, ahora con la pandemia ha generado cierta crisis sanitaria porque ha afectado a pobladores y no han podido mantener las granjas, pero China consume toda la proteína que produce el mundo, termina siendo ahí, y ha desplazado a España como el principal destino de las exportaciones argentinas. España, hasta que apareció China en volumen y en divisas, era el principal destino de las exportaciones pesqueras, porque España tiene una fuerte presencia empresaria en Argentina. España no solo tiene presencia con empresas en Argentina, sino que también tiene una flota de 30 barcos arrastreros que hacen esta misma pesca que los chinos, saqueando recursos en la zona límite de nuestra plataforma continental. Ahí hay una flota lejana española bastante importante. España también está en los distintos sectores del mostrador y está planteando un cierto ordenamiento en la zona del Atlántico Sur, sobre todo para correr la hegemonía china, ¿no? Ellos plantean, son piratas iguales que los chinos, pero como de buenos modales. Ellos quieren ciertas reglas básicas que respeten todos, y crean organizaciones para la protección y la sustentabilidad de los recursos y el biribiri, pero cuando pueden entrar a nuestra zona económica exclusiva a robar recursos, entran. Perfecto. Sería muy ¿Qué te parece? ¿Cuáles son los desafíos del periodismo o cuáles son tus desafíos? ¿En qué pensás que debería cambiar la divulgación, la información alrededor de estos temas, digamos? La pregunta sería, ¿cómo se beneficiaría la Argentina si nosotros, en vez de estar discutiendo la soja, que son temas importantes, obviamente, ¿no?, estuviésemos discutiendo nuestros recursos marítimos? ¿Vos pensás que habría un cambio económico, que tendríamos una mejora, que tendríamos más recursos? Yo creo, desde lo biológico, los recursos argentinos están bien. Recordarás tal vez esa escena de la Rúa en el programa de Susana Jiménez, hasta la merluza entró en colapso. Eso había pasado a principios de este siglo por el sobredimensionamiento que había tenido la flota pesquera a partir de los acuerdos marco durante el menemismo. Eso generó una triangulación de permiso de pesca que generó que se duplicara, triplicara el poder de pesca de Argentina y llevó al colapso total de la merluza. Ahora hay un proceso de cuotificación, hay cuotas individuales transferibles de captura, cada barco tiene su cuota. En los últimos años ha ocurrido que la ley prohíbe que se transfiera la cuota de barco fresquero, que desembarca el producto fresco en tierra y genera mayor trabajo en tierra, que no se pueda transferir a un barco congelador. El barco congelador pesca, procesa todo en alta mar, genera un menor impacto laboral en tierra, desaprovecha más el recurso porque son máquinas fileteadoras automáticas. En tierra, la merluza en mano de un filetero, de 1 kilo de merluza entera, sacás más o menos el 45% en filet. De una máquina, de un mismo kilo, sacás un 35%. Tiene mucho más desperdicio. Pero eso se ha terminado haciendo. Hay empresas que han podido transferir la cuota de un barco fresquero a un barco congelador. Y eso es lo que hablábamos hoy de la transformación de Mar del Plata.
Mar del Plata pasó de ser un puerto netamente fresquero, donde la flota fresquera descargaba mucho más merluza que la flota congeladora, a los últimos 3 años, la flota congeladora descarga más merluza que la flota fresquera. Eso también pasa por lo siguiente. Desde hace 5 o 6 años, la industria pesquera ha sido bendecida con la abundancia del langostino. El langostino es un producto premium que hace 15 años los gallegos, los españoles fueron los primeros que lo pescaron en Patagonia, y hay muchas empresas españolas radicadas en Patagonia y enfocadas en el langostino, brindaban a fin de año cuando habían tenido una temporada de 50.000 toneladas, 60.000 toneladas. En el año 2018, Argentina desembarcó 250.000 toneladas. Hay distintas teorías de por qué la sobreabundancia del langostino. Una es que no hay merluza, y el langostino forma parte de la cadena trófica de la merluza. Al no haber merluza, comienza a desarrollarse ciclos reproductivos del langostino donde antes era imposible que el langostino se reprodujera. Incluso en las costas de Mar del Plata hay langostino. No en la abundancia que hay en la Patagonia, pero hay langostino. Eso generó un corrimiento de la flota pesquera. Para que la gente lo entienda, el filete de merluza de exportación valía $3.000. La tonelada de langostino exportada vale $10.000, $12.000. Todo el mundo se fue a pescar langostino. Entonces generó que la merluza sobrara. Nadie quería pescar merluza. Más allá de que todos tienen un cupo y están obligados a pescarlo, vos podés devolverlo. Todo el mundo que se iba a pescar merluza, que se iba a pescar langostino, devolvía el cupo de merluza. ¿Y esa merluza quién la pescaba? Los congeladores. Terminaban pescando los congeladores y generan esta situación de que Mar del Plata hoy tenga mayor desembarque de merluza por parte de los congeladores que de los fresqueros. Pero entonces, ¿por qué no hay más trabajo en Mar del Plata? Porque el langostino es una especie que se pesca en aguas patagónicas, lejos de Mar del Plata. Y es un recurso que no tiene... La merluza es un recurso que aguanta 10 días adentro de un cajón de pescado y no tenés problemas para reprocesarla. El langostino no puede estar más de 2 días de pescado dentro de un cajón porque se mancha la cáscara. Es muy difícil de procesar más allá de ese tiempo. Entonces se descarga en puertos patagónicos. El langostino ha generado un fenómeno de ocupación y de generación de nuevos trabajos en Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Rawson, Puerto Deseado, y no tanto en Mar del Plata. Ahora, con algunas decisiones de la política pesquera provincial que están generando algunos estímulos para que los barcos, más allá de que vengan a descargar a Mar del Plata, comiencen a procesar langostino en Mar del Plata. Hay una empresa española que se llama Iberconsa, que compró una de las tradicionales empresas de acá de Mar del Plata, el Grupo Giorno, y ha encarado todo un proceso de incorporación de mano de obra, haciendo langostino pelado y de venado. El langostino tiene como una venita que hay que sacarle, además de la cáscara, y eso necesita mano de obra intensiva. Iberconsa ha incorporado esa mano de obra, lo han copiado distintas empresas, y hoy hay alrededor de 700 personas trabajando con buenos salarios, pelando langostino. Es como que la industria se ha ido mutando. Los fileteros han tenido que esconder el cuchillo y ponerse a pelar langostino porque es el recurso que tiene más rentabilidad y que genera esta oportunidad de sumar más trabajadores en Mar del Plata. ¿Cuál es Te hago una última pregunta y ya terminamos, si querés. Te estoy haciendo trabajar un montón. No, por favor, no. Se ve que te quiero aprovechar porque sabés un montón y son cosas que no se conocen, y la verdad es que si ganaran Estado público, la Argentina podría aprovechar... No, esa parte no la respondí. Esa parte no la respondí. Yo creo que el principal problema que tenemos es que
mucho de estas exportaciones, hablábamos recién de que Argentina había exportado 500.000 toneladas, mucho es producto entero. ¿Sí? El producto entero es, el calamar se exporta entero, no tiene casi ningún reproceso en tierra. Hay mucha merluza que se denomina HG, sin cola y sin cabeza, ¿no? Eviscerada, pero sin cola y sin cabeza. Y eso también se exporta entero. La corvina se exporta entera, porque África, el principal destino de la corvina es África. Angola, Camerún, esos países, cuando andan bien con el petróleo, cosa que ahora no ocurre, venden petróleo y compran pescado. Y la merluza va, la corvina va así, ellos la quieren entera, con vísceras, con todo. Después el langostino, hay buena parte de lo que se exporta de langostino que es langostino entero. Es decir, no se genera valor agregado en Argentina. Creo que el desafío pasa por ahí, por poder sumar valor agregado y que eso genere trabajo. Mar del Plata es no se baja del podio de las ciudades con mayor nivel de desocupación del país desde hace muchos años, y sin embargo tenés esa dicotomía. Es una industria que exporta por 2.000 millones de dólares y tenés trabajadores que para que lleguen a fin de mes tienen que recibir bolsones con alimentos. Eso es inadmisible, pero pasa. Lamentablemente pasa. Bueno, perfecto. Te quería hacer una última pregunta. ¿Qué situación ahora tienen con el tema del COVID-19? Yo sé que estás trabajando mucho y esta cuestión de la mano de obra que embarca, de la que está en tierra, que no se puede parar, que hay una necesidad de seguir pescando, seguir procesando. ¿Cuál es la situación ahora? Sé que estás muy en tema con eso. La industria pesquera en este contexto de pandemia ha sido declarada una actividad esencial, y más allá de que estuvo 2 semanas detenida hasta que se elaboraron los protocolos, después arrancó y no ha parado. En la pesca, Mar del Plata está en este momento atravesando casi el pico de contagios, llevamos 500 en 2 días, y hace 2 meses atrás uno de los focos principales de contagio había sido una pesquera clandestina que se llama Alejandro Korn. Se llama Alejandro Korn porque está en la calle Alejandro Korn, pero no hay un recibo, no hay un papel que determine que esa empresa se llama Alejandro Korn. Es alguien que convoca gente que tiene pescado para reprocesar y que cuando tiene ese pescado convoca a esa gente y lo cortan en un garage. Todo Claro. eso es mercado interno, sin ningún tipo de control. De ahí salieron como 100 casos. Pero después, a medida que el virus fue circulando por la ciudad, se comenzaron a contagiar distintos trabajadores. Lo que siguen los protocolos es los separan a los enfermos, hisopan a los contactos estrechos, SENASA les quita el certificado, la habilitación para exportar. Una vez que esté controlado los casos, se haya desinfectado, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud de la Municipalidad interviene, da aviso a SENASA y SENASA recuperan el certificado para seguir trabajando. Algunas plantas cierran por una semana, otras plantas continúan trabajando con el personal que dio negativo y con el personal que no está contagiado, pero es una situación compleja. Más drástica o más agudo es el problema que atraviesan los trabajadores marítimos. En Mar del Plata ha habido casos de COVID, el barco llega, son hisopados todos, por más que no tengan síntomas, son hisopados y aguardan los resultados en un hotel. En la Patagonia hay 2 barcos, 2 barcos tangoneros, y los puertos no los dejan bajar. Tienen que atravesar la enfermedad a bordo, y sabemos que en un barco pesquero es una situación incómoda, con mucha falta de espacio. Es difícil, ya es difícil quedarse en una casa uno cumpliendo el aislamiento, no quiero ni pensar lo que debe ser arriba de un barco. Pero son distintos criterios que aplican
los puertos. Por suerte acá en Mar del Plata tienen un poco de sentido común y los trabajadores son aislados, pero pasan el periodo de la enfermedad alojados en un hotel. Qué complicado, ¿no? Todo el tema del puerto Sí. y los trabajadores portuarios y los trabajadores marítimos con el tema del virus. Bueno, ¿te gustaría agregar algo más? Te quiero felicitar por el trabajo que haces. Creo que lo haces con muchas ganas, que es muy necesario lo que haces, que es bastante excepcional, por desgracia, pero no es solamente un trabajo, se ve que es una pasión para vos estar en el puerto, contar lo que pasa ahí, todo lo que sea, lo que esté en referencia a esta industria, que no se comenta y no se dice y debería tener más la atención de los argentinos. ¿Te gustaría agregar Te algo más? agradezco, Juan. No, un placer haber contribuido a que el sector se conozca un poco más, que la gente entienda un poco más de qué hablamos cuando, cuando hablamos de pesca, que no solo es merluza para Semana Santa, que hay toda una industria atrás, que a veces la pasa, que es un trabajo sacrificado, tanto el de los trabajadores de tierra, 8 horas en contacto con el frío, parados, en condiciones muchas veces que no son las deseables, ni pensar los trabajadores en alta mar. Uno dice, los marineros ganan muy bien. La verdad que sí, ganan muy bien, pero jamás se me ocurriría ir a sacar la libreta y embarcarme y pasar 20 días ahí en el medio del mar en esas condiciones. Así que nada, te agradezco y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias, Roberto. Roberto Garrone lo Dale. pueden leer en Revista Puerto, si quieren lo más específico, y en puertodepalos.net, donde él cuenta sobre la industria de la pesca, Mar del Plata, el puerto y todo lo que pasa ahí. Te agradezco mucho, Roberto. Nos estamos viendo, estamos en Abrazo. contacto. Que estés muy bien, Dale, un cuídate abrazo mucho. grande. Hasta luego. Igualmente. Chao, Juan.